buenas noches, mis hermanos. Nuevamente estamos en este podcast católico. Bienvenidos a nuestro Café con San José, donde exploraremos la fe, la tradición católica y hoy nos reunimos para reflexionar sobre el Evangelio de San Lucas, de la lectura de ayer domingo, con un tema nuevo que le pusimos como título, La verdad que libera. Y estamos con nuestro hermano Juan. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Sí, buenas noches, hermano. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches a todos los que nos están escuchando y a los que nos vayan a escuchar. Y pues aquí, contentos de seguir aprendiendo más de nuestra religión y de Jesús, que a final de cuentas es lo más importante, ¿no? Y pues con esta forma que tenemos de tratar de reflexionar en una plática con San José, ¿no? Sí, pues ahora Carlitos por ahí ya nos echó una llamadita que ya viene en camino, entonces vamos a esperar un ratito para que entre. Y pues sí, tenemos un tema, Juan, que le pusimos La verdad que libera. En este programa que le pusimos La verdad que libera, en este título que le pusimos, no es un programa de apologética, pero hoy, por el tema de la lectura de ayer, ahora sí que vamos a ir como bordeando por ese punto de la apologética sin hacerlo de una forma muy así, ¿cómo se dice? Sin hacerlo de una forma muy así como programa de apologética, ¿no? Que hay muchos por ahí, pero nosotros vamos a ir más bien por la idea de la importancia de seguir lo que la iglesia nos enseña. ¿Y por qué es lo que la iglesia nos enseña? Porque es la que funda Jesús. Entonces, cuando seguimos la enseñanza de la iglesia católica, que es la fundada por Jesús, entonces vamos a encontrar que ahí está el depósito de la verdad que nos libera, Juan. Sí, esa es la parte que nos da esa pauta para seguir en esta religión que tanto amamos, ¿no? Sí. Porque creemos y estamos completamente seguros que es la verdad. Mi cafecito, más bien mi té ahora. Tuve una semana un poquito difícil porque me enfermé, pero estoy tomando mi tecito. Ahora sí es té con San José. Mira, Juan, por ahí te están tocando la puerta. Ah, mira, a ver, vamos a ver quién me está tocando la puerta. Si mientras, platícame un poquito, Juan, de ese tema de que la importancia de seguir lo que la iglesia nos enseña, ¿no? Fíjate que he escuchado muchas ocasiones y es un tema que a lo mejor lo vemos dentro de los mismos católicos. Y he escuchado muchos que dicen que no es tan importante estar en una religión para seguir a Jesús o seguir a Dios. Y yo siempre lo que les digo a estas personas es, ¿cómo vamos a encontrar la verdad si no estamos guiados por algo que nos guíe hacia ese Dios, a ese Jesús? Entonces, para mí es importantísimo tener o ser parte de una religión, ¿no? Porque es donde aprendemos, es donde, si así aprendiendo, fallamos, ahora sin tener una guía, imagínate, ¿no? Aún sabiendo un poquito de lo que sé, hay ocasiones que se complica mi vida, se complica mi fe. Pues ahora imagínate diciendo, pues no ocupo de una religión para poder seguir a Dios. Pues yo lo veo así como incongruente, ¿no? Como que es lo más fácil o es más cómodo, pues. Y tenemos la presencia de nuestro hermano Héctor. Hermano Héctor, buenas noches, ¿cómo está? A ver si me habla. Saludos, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Pude conectarme dentro de todas las actividades. Ahora implica mi nuevo estilo de vida. Pues bien, bendito Dios, aquí estamos. Se ve muy elegante se ve muy elegante con su ¿cómo se llama? Se me fue ahorita con la sotana.
con la sotana eclesial, ¿no? ¿Verdad? Hasta Bueno, entonces, hasta como transfigurado se ve. La cara se le ve más brillante, más alegre, no sé por qué, pero a lo mejor es idea mía. Prendido enfrente de mí. Sí, ha de ser eso, No, pues o ha de aquí, ser la alegría del pues, Señor. Pues antes de entrar Ojalá y sí. yo creo que sí, yo creo que estoy casi seguro que sí. Es más, meto las manos al café, si no es cierto. Mejor tómeselo. ¿Qué le parece si aprovechando que nos está acompañando nos ayuda con una oración y de ahí leemos la lectura de ayer para darle una repasadita? ¿Qué le parece? Que nos ayuda con Sí, muy bueno. con la oración para comenzar. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Padre Dios, porque nos has llamado a la vida y porque quieres que cada día demos lo mejor de nosotros. Gracias por tu palabra, que queremos que resuene en nuestro corazón. Envíanos tu Espíritu Santo para poder entenderla y así poder hacer tu voluntad. Acompáñanos siempre en nuestro caminar, en nuestras luchas, en nuestro camino hacia ti. Madre Santísima, intercede siempre por nosotros. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y fortalece nuestro espíritu. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De la lectura de según San Lucas. Muchos han tratado de describir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que lo vivieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribirlo por orden, para que veas la verdad de lo que se ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación de los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de la gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo volvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acabo de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Le pusimos el tema la verdad que libera. Y yo le decía al principio que no vamos a hacer un programa de apologética en todo su sentido, pero sí de alguna forma, ¿no? De alguna forma. Qué importante pensar y practicar lo que la iglesia nos enseña, como decíamos al principio, porque de esa forma, lo que la iglesia ha enseñado por 2000 años, pues vamos ahora sí que navegando en tierra o en aguas calmadas, vamos a decir, ¿no? Sin sobresaltos, en el sentido de no desviarnos, fiarnos de lo que la iglesia nos enseña. Y me quedé reflexionando un poco el hecho de que cuando Jesús lee la lectura del profeta Isaías, que dice que se ha cumplido en él, probablemente algunos le creen, pero hay otros que no le creen. Y eso sucede en toda la historia, ¿no? Desde el principio de cuando está Jesús, pues va a haber gente que no cree lo que la iglesia enseña cuando
el mismo escritor de la palabra de la lectura de ayer, Juan, dice, he preguntado, me he informado minuciosamente. Ahora sí, lo que nosotros como Iglesia Católica tenemos, que es la asociación apostólica, que nos va enseñando por la tradición, por la Biblia y por me falta la otra, el magisterio, y de esa forma el magisterio, y de esa forma vamos vamos navegando por aguas tranquilas, ¿no? Sin meternos en aquellos problemas que se meten pues los hermanos separados, desafortunadamente. Y pues de esa forma pues podemos estar tranquilos. Y en el primer punto, para comenzar, dice la importancia de informarnos y ordenarnos, porque muchas veces nos podemos informar pero nos desordenamos, o muchas veces andamos desordenados y pretendemos estar bien informados y no es así. San Agustín dice, la palabra de Dios es la luz que ilumina nuestro camino y nos guía hacia la verdad. La teología católica enseña, la Iglesia Católica enseña que la palabra de Dios es la revelación de Dios a través de la Escritura y la tradición, dicen el Catecismo. Y la pregunta para reflexionar, ¿cómo puedo informarme y ordenar mi vida de acuerdo a la palabra de Dios? Pregunta para hacernos, ¿no? El que quiera de los Adelante. dos. Adelante, hermano Pablo. Adelante, hermano. Héctor, ya les dije Pablo. Quizá mucho sea la cuestión de la intencionalidad acerca del informarse, ¿no? Dice que muchos tienen el interés de informarse, pero se desalinean. Bueno, palabras más, palabras menos. Sí. Entonces, ¿cuál es la intención de estar bien informado o de estar nutrido en información? Ha cambiado en nuestras generaciones la intención del... Parece que se le atoró un poquito el internet a nuestro hermano Juan, mientras, no sé si por ahí... Sí, se desconectó. Juan, ayúdanos. Sí. La importancia o cómo puedo informarme y ordenarme en mi vida de acuerdo a la palabra de Dios. Yo creo que más o menos el hermano Héctor iba por lo mismo que iba pensando yo. ¿Cuál es la razón de informarnos? ¿Cuál es la razón de aprender? Muchas veces nosotros queremos aprender o pretendemos querer aprender para desafiar también. Es lo que muchos de los hermanos cristianos es lo que hacen. Se informan para desacreditar. Fíjate que esta cita que acabas de leer, cada vez que la escucho hace que la piel se me enchine, porque habla con esa autoridad Jesús y se cumple lo que en esa palabra del Antiguo Testamento. Sí. Y se sienta tranquilamente y dice, hoy se ha cumplido. Ajá. ¿No? Importándoles si los que lo escucharon lo criticaron o lo creyeron o no lo creyeron, él habla con esa verdad porque tiene esa autoridad. Y gracias a esa verdad y autoridad es que yo sigo siendo católico, porque sigo creyendo en eso que Jesús dijo, en eso que Jesús vino a traer al mundo y en eso que viene desarrollándose desde esos 2000 años hasta el punto que estamos ahorita, con alguien representando a Jesús, con alguien que nos tratan de guiar, que son los sacerdotes también, y que la enseñanza, que para nosotros es el catecismo y la Biblia, no son para encontrar una falla dentro de la religión, sino se trata para poder complementar lo que Jesús dice en esta palabra, ¿no? Que vamos por ese camino indicado, pero que muchas veces no es el que queremos. Es tristemente, nos ha venido a dar libertad, pero una libertad que nos cuesta aceptarla, que no es muy grata, porque hay que perder muchas cosas y nosotros y todos lo sabemos. Seguir a Jesús es perder muchas cosas, pero
finalmente venimos perdiendo lo que nos estorba. Pero eso que nos estorba nos cuesta mucho trabajo poderlo alejar de nosotros, ¿no? Porque nos gusta ser esclavos. Como lo dije una vez, nos da pavor la libertad. Y esa libertad es la verdad. Y esa verdad, a veces nosotros queremos justificarla. Y ese es el problema. Fíjate que hay una parte que me gusta de lo que comenté de San Agustín. Dice, la palabra de Dios es la luz que ilumina nuestro camino y nos guía a la verdad. Me parece interesante porque esto, por ahí va nuestro hermano Héctor y ahorita lo dejamos hablar en ese punto. La palabra de Dios nos ilumina nuestro camino y nos guía a la verdad. La intención, decía hermano Héctor, ¿cuál sería? Perdón, a lo mejor ahí terminé de dar la explicación y hasta después me di cuenta que ya no estaba en línea. Sí. Nos quedamos en que la intención. Ok, gracias. Entonces la intención para nosotros como católicos, como cristianos interesados en estar más cerca de Dios, debería de unirnos a un conocer mejor a Cristo, y el conocerlo nos permite amarlo mejor. Porque no podemos amar a quien no conocemos. Y el conocimiento, bueno, decía San Jerónimo, el desconocimiento de la palabra de Dios es el desconocimiento de Cristo. Entonces, esta intención concretamente, ¿a qué nos lleva? A querer buscarlo y a querer estar más cerca de Él. Si lo conocemos, vamos a entablar una relación, un diálogo a profundidad, y esa cercanía nos va a permitir entonces estar más cerca de Él, amarlo mejor y también dejarnos amar por Él. Fíjese que era lo que le explicaba, estaba diciendo hace rato, hermano Héctor, y principalmente esa es la razón. Aprender es conocerlo, seguirlo, pero yo le decía a hermano Gabriel, le decía a los que nos escuchan, que muchas veces buscamos ese conocimiento o esa verdad para buscar fracturas, ¿no? Buscamos fracturas. ¿En qué sentido fracturas? Por ejemplo, los hermanos cristianos aprenden la palabra para buscar fracturas para poder desacreditar la religión católica. Como también hay católicos que buscan esas fracturas porque dicen, bueno, dicen que nosotros podemos adorar a Dios donde sea, y es verdad, no ocupamos una religión, o sea, tratan de buscar fracturas dentro de la palabra porque pensamos que la escritura la podemos interpretar a mi conveniencia, pero la Biblia no es para interpretar a la conveniencia. La escritura es para aprender de Jesús, para seguir sus pasos principalmente, no es para buscar ni siquiera respuestas, ¿me entiendes? Es para seguirlo a Él, para amarlo a Él, para actuar como Él, para pensar como Él, para traer el reino de Dios a nuestros corazones. Ya me llama la atención lo que están diciendo ustedes, muchachos. Cómo a veces buscamos en la escritura la forma de desacreditar a la Iglesia Católica, que ese es el punto. Porque después cuando nosotros tenemos citas bíblicas para acreditar la verdad de la Iglesia Católica, desacredita por automático lo que los demás piensan. A veces queremos llevar la fiesta en paz y dice, no, pues no se trata de desacreditar a los que no creen igual que nosotros. No, sí se trata de eso, porque es una mentira. Y bajo la mentira no podemos acreditarla como verdad. Por lo tanto, pero eso es cuando buscan sobre las escrituras esto. Ahora yo les tengo aquí una cita bíblica. Mateo 16:18 dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, o sea, del infierno, ¿verdad?, no prevalecerán contra ella. A mí se me hace muy fuerte esta parte, porque algunas veces he escuchado hermanos separados que dicen, en algún momento la Iglesia Católica se corrompió. Y yo digo, caray, es fuerte lo que estás diciendo. Y yo lo he platicado alguna vez con algún hermano separado. Le digo, es fuerte lo que dices, porque al decir tú eso, estás, o no le crees a Jesús, o casi me estás diciendo mentiroso. Porque si él dice, ni las puertas del infierno van a poder contra ella, quiere decir que no hay, como tal, la iglesia como tal, no se corrompió. Se pueden corromper las personas, que es diferente, pero la iglesia como tal no, porque entonces le estamos diciendo mentiroso a Jesús, o una de dos, o le digo mentiroso o no le creo. Y al no creerle, pues le estoy diciendo mentiroso. Entonces,
ya desde ahí empieza a notar uno cómo ese punto donde dice San Agustín, la palabra de Dios nos ilumina nuestro camino y nos guía a la verdad, también nos puede guiar a la mentira cuando lo hacemos a nuestro modo, a nuestra libre interpretación, ya como aquel que se encontró Felipe, ¿no? El Etiopía. No lo dejó solo. El eunuco no lo dejó solo. Va y lo acompaña para explicarle, porque él mismo acepta que no comprende, nadie le ha dicho. Entonces la humildad de decir no entiendo, voy con los que sí entienden, y de ahí empiezo a encontrar la luz que me va a llevar a la verdad, ¿no, hermano Héctor? Sí, ciertamente, si estamos hablando de la palabra de Dios, estamos, y no dando por hecho, pero reconociendo la presencia de Dios que nos habla y que está inmerso, bueno, no inmerso, que está vivo y que nos da su palabra y una palabra de verdad, que nos muestra el camino, que nos da la vida y que nos alimenta constantemente. Por eso en la Eucaristía nos nutrimos del pan de la palabra y del pan de la Eucaristía. Sí. Y entonces yo me he preguntado, ¿qué sería de la Iglesia católica concretamente si Cristo no estuviera en medio de ella? Yo creo que no estaría en pie. Claramente, la iglesia que Cristo fundó está en pie porque Cristo está en medio de ella. Está con nosotros, o sea, está en nosotros que somos iglesia porque formamos parte de la comunidad de bautizados, y entonces eso nos debe de dar gracia, nos debe de dar gozo y al mismo tiempo un compromiso también muy fuerte. El decir soy iglesia, no solamente es que la iglesia es algo muy típico y es algo a veces como complicado. La iglesia es que en la iglesia y en la iglesia y en la iglesia, un cansancio pues de quejas y de críticas, y yo por dentro, bueno, recuerde que la iglesia la conformamos toda la comunidad de bautizados, échese más tierra. Flagélese. Fíjese hermano Héctor, hace unos programas atrás yo les decía que a mí me encanta la religión católica. ¿Y sabe por qué? Porque somos una religión de guerra, de lucha constante, donde a veces nos critican de que dicen, pero es que la forma en que actúan los católicos, y es verdad, a lo mejor no están tan equivocados, pero estamos en una lucha, luchando contra nuestras propias deseos personales, queremos cambiar, por eso vamos a misa, por eso escuchamos, volvemos a caer, pero nos volvemos a levantar porque hay un sacerdote representando a Dios que nos confiesa, está el pan de Dios donde volvemos a comulgar y posiblemente volvemos a caer, pero seguimos luchando. Es una iglesia activa, que se mueve, que lucha, y Jesús decía, no he venido a traer paz, he venido a traer guerra, y cómo quisiera que ya empezara. Es una iglesia donde todos los días estamos luchando, y eso a mí me mueve, a mí me llena. No es una iglesia donde tú te portaste mal, ya no vengas, comes puerco, tampoco no eres aceptado, tomas vino, tampoco eres aceptado. Somos una iglesia que abre, que te abre las puertas para que luches, ¿no? Ese es el sentimiento que yo tengo. No sé qué usted opine, hermano. Del hermano Héctor. Sí, concretamente estoy de acuerdo con eso. Le escuché yo a una persona en una ocasión que decía, la iglesia no es un museo de santos, es un hospital de pecadores. Y sí es cierto, es por pura gracia, por pura misericordia que Dios nos ha amado y que entregó a su Hijo único y para que todo el que crea en Él podamos tener vida eterna. ¿Y qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que lleguemos al conocimiento de la verdad y de que nos podamos salvar. Por eso muchas veces escuchamos la palabra de Dios, ¿no? Para no salirnos del tema que hoy estamos tratando de abordar. Y escuchamos la palabra de Dios y hasta ahí,
Sin embargo, estamos llamados a siempre nutrirnos y a escucharla con el debido deseo de orientar nuestra vida, así como movernos todos a poner empeño en escucharla y también en transmitirla, como lo hizo San Lucas, así lo deja muy claro. Por eso me puse a investigar, querido Teófilo, y el querido Teófilo somos cada uno de nosotros que estamos invitados a acercarnos a la palabra de Dios, a unirnos más a Dios, a su presencia viva y a, como dice Juan, estoy de acuerdo, a luchar. Y principalmente, hermanos, tenemos algo que también Dios nos lo da, ¿no? Tenemos una madre, que otros no tienen madre. Y yo decía la otra vez, sí tienen, pero no lo aceptan, pero sí la tienen al final de... Carlos, buenas noches. ¿Tendremos que recordárselos? Si es necesario. Buenas noches, Gabriel, Juanito, Héctor, ¿cómo están? Aquí oyéndolos, Carlos ya nos recordó que sí tenemos madre. Sí. Definitivamente. Estábamos en el punto número 1, Carlos. Vamos a entrar al número 2 para que entres como se debe. Dice el punto número 2, la importancia de enseñar lo que la iglesia enseña. San Juan Crisóstomo dice, la iglesia es la columna y fundamento de la verdad. En la teología católica nos enseña, la iglesia católica enseña la iglesia católica enseña que la iglesia es la guardiana de la tradición y la fuente de la verdad. Y la pregunta, ¿cómo puede enseñar y compartir la fe de acuerdo con la enseñanza de la iglesia? Ya decíamos un poquito, Carlos, ya decíamos al principio, un poquito como el Etiopía que va leyendo las escrituras de Isaías, si mal no recuerdo, hermano Héctor, y Felipe lo encuentra, ¿no? ¿Qué es lo que vas leyendo? Pues esto, pero no lo entiendo. Entonces no dijo, pero yo entiendo esto, no dijo, no lo entiendo, o sea, aceptó que no lo entendía. Importancia de enseñar y compartir la fe de la iglesia, la que nos enseña. Qué importante es compartirlo, porque a veces, ya ves, Carlos, que a veces dicen, pues no, yo de política y de religión mejor no hablo, ni en el trabajo ni en ningún lado, para no salir mal. Cobardes, ¿no, Carlos? No, y sí, y inclusive fíjate que esas dos cosas, hablar de política y de nuestra fe, de verdad que a veces se avienta uno broncas, porque cuando uno habla de nuestra fe, ¿verdad? Claramente ya lo hemos hablado, Gabriel, ¿verdad? Con la verdad, pero con la verdad de Cristo, de nuestra Santa Madre Iglesia, no la de Juanito, no la de Héctor, no la de Gabriel, no la mía, ¿verdad? Porque nuestra verdad vale a medias, ¿verdad? Pero la única verdad, si la hablamos como debe de ser, a mucha gente no le gusta, ¿verdad? Y ya lo hemos hablado también, a veces inclusive a los amigos, aunque no les guste, estamos llamados a hablarles con la verdad, aunque se enojen al principio. La palabra de Dios dice una sola fe, una sola verdad. No puede haber dos, hermano Héctor y Juan, no puede haber dos, o sea, y a veces le digo, es complicado que a veces escuchamos decir, no es bueno entrar en controversias, cada quien su verdad, no, es que la verdad solamente hay una, y la Iglesia Católica nos enseña la verdad absoluta de Cristo, porque de Él emane la verdad, y los apóstoles y la asociación apostólica nos la va enseñando, ¿no? Carlos, hermano Héctor. Juan, sí. Juan. Hermano Héctor, le tengo una pregunta antes de que continúe. En sus palabras, escucho. ¿Cuál es la verdad? Yo creo que la pregunta está mal planteada. No es cuál, es quién es la verdad. ¿Quién es la verdad? Y al referirnos a quién, sirve de referencia que la única persona que trató de juzgar la verdad se equivocó fue Pilatos. Me acordé de ese momento. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad.
es quien nos lleva a la plenitud de nuestro ser, de nuestro existir, porque se anonadó a sí mismo. Dios, imagínense qué misterio tan grande, y nomás vislumbramos y acabamos como ratones de laboratorio, bien encandilados. Cómo Dios quiso encarnarse para salvar. Se quedó anonadado, mira, y deslumbrado. Mi hermano Héctor se fue. Carlos, Juan, decíamos. Dale, Juanito. Perdón que Sí. si nuestro hermano Héctor entra, pues Fíjate que era bien importante que le preguntara eso porque de ahí vienen muchas mal uso de la palabra, mal uso de esta verdad que estamos hablando o de la verdad que es Jesús, ¿no? ujú. Porque como tú dices, todos podemos tener una verdad, todos podemos tener una definición de verdad, pero la verdad es solamente una, Uh-huh. y esa verdad es Jesús. Pero, y ahorita que estaba escuchando al hermano Héctor también, le quería preguntar, porque a veces es necesario, ¿no? Y él que sabe un poquito más de teología, o además sabe mucho más que lo que podamos saber nosotros. Esa verdad es Jesús. Y he escuchado a algunos que no son católicos, ¿verdad?, que se toman de esa palabra que dice, esa cita que dice, hay quienes están curando en tu nombre. ¿Ah? Y Jesús dice, bueno, si están curando en mi nombre, están conmigo, no están en contra mía. Y ellos se agarran de eso para decir que esa es la verdad. ¿A qué se refería Jesús, hermano Héctor, cuando habla de esto? ¿O cómo lo podemos interpretar? Hermano Héctor, y le voy a poner aquí un poquito más de aprieto a esta pregunta que hace Juan. Pero también dice, no todo el que dice Señor, Señor. Y también dice, no, cuando el día final, no, aquí voy a parafrasear, no voy a decir literal lo que dice la palabra, pero usted se recordará. Dice, me dirán, hice milagros en tu nombre, y yo les diré, no los conozco. Ahí la primera parte, bueno, hay que entender cada uno de los evangelios. El de donde le dicen Señor, Señor, no lo tengo muy fresco, habría que ver en qué parte del evangelio hay que ir al texto y a su contexto. Okay. Igual me lo voy a llevar de tarea. Me lo voy a llevar de tarea. Pero concretamente hay que entender cuando Jesús le para el carro a San Juan Evangelista, bueno, al discípulo. ¿Por qué? Porque llega y con ese ímpetu, con esa juventud, con ese fuego, Señor, ¿cómo? Es que ellos, no, ya quería bajar fuego del cielo, como lo dice Gabriel, ya los quería hacer arder. Y entonces Jesús hace como de tranquilo, le dice, don't worry, be happy. Lo trata de calmar, porque ahí ya le estaba ganando a Juan el ego, la imagen, no sé cuál sea la soberbia. La palabra. Sí, yo creo que sí. La soberbia. Uh-huh. ¿Para qué? Para dejar de lado a Jesús. Y Jesús le aclara, ¿no? Así que, ¿qué están haciendo? No, pues te están curando en tu nombre. Ah, ya le diste al clavo. Tu función es labor en función de lo que yo hago, de mi nombre, de mi persona, del centro. Le recordó cuál es el centro. Y entonces, sí, muchos podrán utilizarlo como de también ellos hacen y que no sé qué. Ciertamente hay que tener en cuenta una cosa. ¿Cuál es la palabra? La conveniencia. No solamente se trata como de los milagros, también se trata de la fidelidad a la doctrina y a la persona de Cristo. Porque muchos pueden decir, no hombre, y curanderos y personas de otras sectas que se refieren y que tienen muy como un referente a Cristo. Sí podrán tener una imagen, sí podrán tener, no sé, para confundir alguna oración, algún rosario, qué sé yo.
pero en realidad, ¿en dónde está puesto el corazón? ¿En dónde está el tesoro de esa persona? Y entonces esa es la explicación. Porque Hermano, fíjese que en Lucas 6:46, y yo creo que es lo que se refiere el hermano Se fue, Héctor, dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? ese es el punto. Por eso yo le decía esa. Porque no necesariamente el hacer, vamos, como decía aquí Juan el evangelista, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, pues están haciendo milagros en tu nombre, ¿vale? Pero si no hacen lo que Jesús dice, al final de cuentas están fallando a lo que Jesús pide. Carlos, dime. no, es que por eso la pregunta del punto número 2 es clave, Gabriel, Sí. ¿verdad? Porque ¿cómo puedo enseñar y compartir la fe, pero de acuerdo a la enseñanza de la iglesia? Y no de cualquier iglesia, estamos hablando de nuestra iglesia. Porque esa misma frase esa misma pregunta que hiciste tú, Juan, y la misma contestación que dio nuestro hermano, la pueden decir nuestros hermanos separados. Uh-huh. De decir, pues no es cuál, sino quién. Jesús. Ellos creen en Jesús, pero la creen de acuerdo a la enseñanza y a la fe, ¿verdad? Y a la tradición de nuestra Santa Madre Iglesia, o la creen a la fe y a la enseñanza de como ellos quieren, ¿verdad? Entonces, por eso para mí esa pregunta se me hace súper importante que la meditemos y la de verdad la interioricemos. Sí, Así es. Punto número 3, Carlitos. La importancia de enseñar la buena nueva de la libertad. Y el comentario de San Pablo: la libertad es un don de Dios y debemos vivirla de acuerdo con su voluntad. La teología católica nos dice, la Iglesia Católica enseña que la libertad es un don de Dios y que debemos vivirla de acuerdo con su voluntad. Y la pregunta, ¿cómo puedo enseñar y compartir la buena nueva de la libertad en mi vida diaria? A ver si me ayudan. Hay una cita bíblica que ahorita se me fue el avión que dice, la verdad les hará libres. A ver si por ahí de repente se acuerdan ustedes. Ahorita la veo. Porque por ahí viene. Aquí estamos hablando dice la importancia de enseñar la buena nueva de la libertad. Pero ¿qué te hace libre? La libertad te hace, lo que te hace libre es, y ya está el hermano Héctor por ahí, déjame lo vuelvo a conectar. A ver, vamos a ver. Permítame, Carlos, síguele por favor. Sí, ahorita esa pregunta también es muy buena. ¿De qué clase de libertad estamos hablando? Esa cita que dices es Juan capítulo 8 versículo 31 al 32. Dice, Jesús decía a los judíos que habían creído en él, ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra, entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces la verdad los hará libres. Y la pregunta decía, ¿cómo puedo enseñar y compartir la buena nueva de la libertad en mi vida diaria? Y ¿cómo puedo enseñar con libertad si soy esclavo? Entonces me apego a la enseñanza de Jesús, me hace libre y con libertad. ¿Sí? Con libertad entonces sí puedo compartir en mi vida diaria a los demás, ¿no? No sé si nos escuchó en esa parte. Entramos al punto número 3, hermano Héctor. Okay. Dice... El otro no sé si alcancé a terminar porque la señal hoy me está dando bastantes problemas. Algo se le entendió, no se preocupe, vamos bien. Si no, yo le hubiera regresado el cassette. Ya ve que aquí está su regresador de cassette. Ya no existen los cassettes, ¿verdad? Pero bueno. ¿Quieres leerle el punto número 3 otra vez? Sí, a ver, lo leemos. Dice, la importancia de enseñar la buena nueva de la libertad.
Como comentario tenemos a San Pablo que dice: la libertad es un don de Dios y debemos vivirla de acuerdo junto a su voluntad. La teología católica nos enseña que la libertad es un don de Dios y que debemos vivirla de acuerdo con su voluntad. Pregunta: ¿cómo puedo enseñar y compartir la buena nueva de la libertad en mi vida diaria? Hermano Héctor. Yo creo que primero desde la experiencia de libertad, el vernos liberados del pecado, el vernos liberados de nuestra antigua condición, desde cualquiera de nuestras experiencias, estoy seguro que me podrán entender, experiencia familiar, experiencia personal, de cualquier tipo, de haber sido preso de alguna circunstancia, de algún vicio, de alguna dificultad, y después de la experiencia de libertad, cómo con fidelidad a lo que Dios nos invita, también con mucho amor y con testimonio. Yo creo que es esa triada, Sí, la que nos puede ayudar a esta experiencia de enseñar y de ser libres dentro del conocimiento de Dios. fíjate, les voy a hacer un comentario ahorita que estaba hablando el hermano Héctor, que habla de esta libertad del pecado, vamos a decir, ¿no? Por ahí hay una cita bíblica donde habla San Pablo de que seas libre o seas esclavo, ¿verdad? La libertad no, que el mundo puede empezar a sacar deducciones. Pues si conoces a Cristo te vas a ser libre de la cárcel, libre de la enfermedad, libre de las deudas, libre de la esclavitud, de alguna forma. Pero no, aún siendo esclavo, aún siendo encarcelado, aún siguiendo enfermo, encuentro mi libertad. Porque a veces esperamos lo otro, lo que no deberíamos de esperar. Sí es decir, sí lo deberíamos de esperar si Dios quisiera. Pero la verdadera libertad de la que usted habla, ¿no, hermano Héctor? Esa que nos libera de nuestros pecados, de nuestras malas, de lo que estamos haciendo mal, ¿no? Entonces, sí, ahí también hay que recordar, no hay que sacar de contexto a San Pablo, porque recordemos el tiempo, el texto en su contexto. Sí. Aquí en ese tiempo que San Pablo estaba escribiendo, había esclavos. Presos. ¿A qué se referían? O había personas que ya contaban con su libertad y otras que no. Exacto, que eran propiedad de alguien más, pero aún así empezaban a darse los principios de libertad de los esclavos, dejarlos a su propio arbitrio y ciertas cosas. Entonces también no hay que malinterpretar, ¿verdad? Por eso dice, si eres esclavo, bueno, se está refiriendo concretamente a la esclavitud que se vivía en ese tiempo, aunque también, como usted lo menciona, se puede aplicar solo para que no nos vayan a agarrar desprevenidos en algún momento de diálogo interreligioso, digámoslo así, ¿no? Estoy de acuerdo. No, y fíjese que ahí podemos notar que los que eran esclavos, pero caían, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Caían en manos de alguien que se empezaba a convertir, les daban la libertad. Después. Sí, ahí está el caso de Cornelio. De Cornelio, exacto. Cuando recibe el bautismo con Pedro, órale, ya hace fiesta y ustedes también bautícense. Es esa libertad de los hijos de Dios por la gracia del bautismo, del ser parte del cuerpo místico de Cristo. Sí. Y aunque también esa cita también se puede malinterpretar en otros sentidos. Miren, como yo ando en todo, ¿verdad? En un grupo de AA se menciona mucho esto y he tratado de decirles a ellos mi punto de vista. Posiblemente estoy equivocado, ¿no? Hermano Héctor, usted me podrá rectificar. Ellos dicen, la verdad te hará libre. Y dicen, ellos suponen, o es lo que yo entiendo que lo dicen, se suben a una tribuna y dicen, yo soy alcohólico, drogadicto y cuento la buena persona que fui, ¿no? Y muchos creen que ya diciendo eso están libres.
Y yo les digo, es que no se trata solamente de hablar lo que fuiste o lo que eres, sino se trata de acción también. ¿Qué voy a hacer al O sea, respecto? No me salva solamente decir es que a lo mejor fui alcohólico, fui parrandero, sino la verdad, y como lo dijo usted, la verdad es Cristo. Entonces, no necesariamente veo yo que debemos vivir en una perfección, o sea, para poder seguir a Cristo, o que es la verdad, yo tengo que dejar esa esclavitud. Hablamos espiritual de no cometer pecado, porque pues, siempre vamos a estar cometiendo pecados. Yo lo veo más la verdad es, sigo a Cristo con mis luchas, con mis problemas, aceptando lo que soy y tratando de mi mente querer ser mejor. Empezar una transformación, de ir cambiando poco a poco ciertas cosas que no me dejan. Yo sé que es muy difícil tener un cambio completo, pero eso es lo bonito de esto, de seguir a Jesús. Él no nos exige tener un cambio completo, lo que quiere es vernos luchar por ese cambio. Y yo creo pensar que eso le agrada a Él, que estemos luchando por esa verdad que es Él, que tratemos de copiar lo que hacía Él, que tratemos de amar como amaba Él, aún con todos mis defectos. Como decía San Pablo, de mis debilidades, y si algo he de alardear es de mis debilidades, pero gracias a esas debilidades me acerco a Cristo, porque lo necesito, porque no puedo yo solo, como dicen en AA también, solo no puedo, ocupo a ese Dios para que me eche la mano. Eso es lo que yo creo, padre, hermano Héctor, no sé si estoy equivocado. No está equivocado, yo creo que coincido con usted. Principalmente a los apóstoles, anteriormente, antes de que se les diera el nombre de cristianos, les llamaban los del camino. Uh-huh. Entonces esto nos puede ayudar a nosotros en mucho, porque vamos en camino, vamos hacia el cielo, hacia la Jerusalén celestial. En peregrinación. Vamos en proceso, en peregrinación. Vaya, el año jubilar nos los recuerda. Uh-huh. Un año de esperanza, de caminar, de recordar que somos iglesia, y dice el canto, ¿no? Y juntos caminando podremos alcanzar una ciudad que no se acaba. Sí. Y entonces no se trata de hijos perfectos, porque ahí tenemos al hermano mayor, ¿verdad? Que nunca cometía pena ni dolor de cabeza al padre de familia, y que se enoja y que no disfruta de la misericordia que el padre tiene hacia el hijo chico cuando regresa. Y hoy veía en una imagen, y ciertamente podemos ir haciendo cierre de eso que usted decía, Juan, que el paso más complicado no se trata de pecador a justo, que lo más complicado es de justo a hijo. Y sí, cierto. Es verdad, sí. Porque muchas veces nos quedamos como de, bueno, ya no es tanto pecado, ya mi pecado es diferente, y nos quedamos como en un cierto estatus de comodidad, de, bueno, voy, me confieso, ya es diferente, le estoy echando ganas, y ya con eso. Pero en realidad Dios no quiere justos, sino más bien quiere nuestro corazón, nuestro proceso de conversión, nuestra lucha, nuestro caminar, y ir con Él, ¿no? Hijos, oye, pa, la regué, perdóname. Bueno, no sé, ustedes que tienen la experiencia de la paternidad biológica, ¿no? De decir, es como, mijo, no te apures, vamos, o sea, arriba el ánimo, aquí estoy, te voy a seguir apoyando. Hoy se me hizo recordar, hermano, y para dejar de hablar al hermano Carlos, hay una escena en una olimpiada donde es un maratón, y este muchacho, ya cuando está a punto de llegar, faltan algunos metros, está por caerse, ya siente que no va a llegar. De repente se ve al papá bajar corriendo, lo agarra del hombro, le echa su hombro de su hijo en su cuello y lo ayuda a llegar hasta la meta. Eso me hace recordar la visión, me hizo recordar esa escena, a ese Padre Dios, a ese Jesús, que cuando ve que nosotros estamos a punto de caer, baja y nos agarra y dice, no,
no te desmayes, sigue adelante, yo estoy aquí contigo para ayudarte. Dice la pregunta, ¿cómo puedo enseñar y compartir la buena nueva de libertad en mi vida diaria, Carlos? Aquí la pregunta que te voy a hacer a ti es, ¿cómo puedo enseñar y compartir la buena nueva de libertad en mi vida diaria? Es, ¿quién me hizo libre? ¿Quién nos hizo libres? ¿No? Aún con nuestras luchas, Carlos, pero ¿en qué momento y quién nos hizo libres para poder compartir con los demás? Porque si seguimos esclavos de nuestras miserias, pues quiere decir que no nos hemos liberado, no hemos aceptado ese libertador, ¿no? Sí, pues mira, yo pienso que todos cuando tenemos ese encuentro ya con Cristo, como dicen aquí Juanito y el hermano Héctor, en nuestro camino de conversión, la lucha es a diario. Yo pienso, yo siempre he visualizado esto, es como todos tenemos en la misma meta, ¿verdad? Y tenemos un objetivo que es la santidad, estar con Jesús, el cielo. Uh-huh. Pero resulta que al salir, ¿verdad? Unos salimos corriendo, otros están enfermos, están cojos, otros tienen están pues malos de su espalda, pero todos queremos llegar ahí mismo. Yo la pregunta que yo siempre me hago es porque habemos muchos que porque estamos sanos, porque como dice acá el hermano Héctor, así, ¿verdad? Ya somos justos, vamos y llegamos a la meta y todavía volteamos para atrás y nos burlamos de la gente que viene. Entonces yo digo que la mejor manera de llevar esta buena nueva, ¿verdad? De libertad, es regresando, como dices, como ese ejemplo que dijiste, y ayudar a nuestros hermanos. Muy buena. A caminar juntos, a llegar a la meta juntos. ¿Verdad? Por eso ese ejemplo que tú hiciste se me hace maravilloso. ¿Cuántos de nosotros volteamos para atrás y ayudamos al hermano que se nos está quedando, ¿verdad? Ya sea por sus adicciones, por su enfermedad, por su desánimo, por lo que nosotros mismos como comunidad, en la misma comunidad de nuestras iglesias, en nuestros trabajos, les hacemos, intencional o no intencionalmente. Entonces yo pienso que nuestro camino de conversión, ¿verdad? Para buscar esa libertad y llevar la buena nueva, la tenemos que llevar en la vida diaria, pero siempre volteando para atrás, no solos. Volteando para atrás, pero no para burlarse, sino para socorrer, No, ¿verdad? para ayudar, caminar juntos. Punto número 4, mi Carlos. Punto número 4. La importancia de cumplir lo que Jesús nos enseña. Y San Juan nos dice, si amamos a Dios, debemos de cumplir sus mandamientos. La teología católica nos enseña también, la Iglesia Católica enseña que debemos cumplir los mandamientos de Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. Y la pregunta, ¿verdad? Para ustedes y para los que nos están oyendo, ¿cómo puedo cumplir los mandamientos de Dios y vivir de acuerdo con su voluntad en mi vida diaria? Parece fácil, pero yo ahorita me quedé pensando en algo. ¿Cómo puedo cumplir los mandamientos de Dios y vivir de acuerdo con su voluntad en mi vida diaria? Y me regreso otra vez a la cita bíblica de ayer del Evangelio de Lucas, cuando Jesús abre el libro de Isaías y dice, hoy se ha cumplido esto que está escrito. Y seguramente no le creen. Y mucho conocimiento que tengamos, analizar lo que vamos leyendo y tratar de cumplir a la medida de nuestras posibilidades, con todos nuestros defectos, lo que Jesús pide, lo que Jesús enseña. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. El que no come mi cuerpo y el que no bebe mi sangre, un ejemplo, no tendrá vida eterna. Creerle. ¿Le creímos cuando levantó el libro del profeta Isaías? ¿Le creemos en el Evangelio de Juan 6?
¿O le creemos en otras cuando dice Pedro, tú eres Pedro, en ti edificaré mi iglesia? Reflexionar en eso, ¿no? Y qué bonito que nosotros tenemos la Madre Iglesia que nos enseña, nos guía, nos acompaña. Aquí la pregunta es, ¿y nos dejamos acompañar? ¿Y nos dejamos guiar? ¿De veras queremos cumplir? Pero para cumplir tenemos que ser guiados como el Etiopía con Felipe, ¿no? Hermano Héctor, Juan, esa es mi reflexión, ¿no? Sobre el punto. Hermano Héctor, adelante. ¿No nos escuchó? Creo que... Ahorita estoy tratando de... Es una pregunta pues bastante ¿Capciosa? interesante. No capciosa, pero al dar una respuesta también tendría que hacer como un balance de vida, ¿no? Uh-huh. Que ciertamente no es sencillo de elaborar, pero me hace pensar como en el principio cuando Dios les había dado los mandamientos a Moisés y de primero se los leyó y vamos a hacer todo lo que nos digas, y sí, y Bravo, burra. este intento, ¿no? Y a los días o a las horas, ándale, ya con un becerro de oro. Y entonces pues me quedo admirado de la gracia que Dios nos ha dado a pesar de nuestras limitaciones y de nuestras caídas, porque sigue renovando su alianza, porque sigue apostando, y bueno, no es un apostar porque ya no valiéramos la pena, pero tiene el plan de salvación para nosotros y dice, ¿no? Quien me ama a mí, ama los mandamientos y es una constante lucha. Ya ahí tenemos a Pedro, ¿no? Al final del Evangelio de San Juan. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Después de haberlo negado 3 veces, bueno, mi amor débil, mi amor frágil, mi afecto limitado, pues aquí está, Señor. Tú conoces mi realidad mejor que yo mismo y bueno, el intento de querer salir adelante, siempre de la mano de Dios. Ay, híjole, pues sí, como usted dice, es un poquito complicado esa pregunta, pero me hace recordar en esos momentos cuando yo trato de tener esta transformación que ha ido poco a poco y que a veces me regreso, pero hay una parte de la Biblia que a mí me sangoloteó, que a mí me electrizó, que le dice a Marta, ¿tú crees que yo soy la resurrección y la vida? Y le dice ella, sí, Señor, yo creo que tú eres la resurrección y la vida. En ese momento, cuando y yo lo digo así, no sé si sea correcto, pero donde tenía una muerte espiritual, yo escucho esta cita y digo, yo también creo que tú eres la resurrección y la vida, Señor. Y empieza a cambiar un poco mi vida. ¿Cómo lo llevo a los demás? Dándoles esa esperanza también. Enseñándoles que este Jesús es la resurrección y la vida, que tienen una esperanza, que pueden agarrarse a Cristo para poder vivir nuevamente. Yo creo que es una de las formas, y lo digo estando en Misioneros, y lo digo estando en un grupo de autoayuda, donde yo trato de decirles lo mismo que yo sentí. ¿De verdad cree que Él es la resurrección y la vida y te puede sacar de esa muerte espiritual que tienes? Carlos. Pues mira, igual que ustedes, es que esta pregunta yo ahorita los estaba oyendo y la estaba meditando un poco y para mí la clave de esta pregunta es vivir de acuerdo con su voluntad en mi vida diaria y vivir de acuerdo a la voluntad de Cristo en la vida diaria ahorita en estos tiempos
es súper difícil porque con todo lo que nos rodea, con todo lo que estamos viviendo, esa es la pregunta que yo me haría, especialmente vivir bajo la voluntad de que Cristo quiere, ¿verdad? Hacer lo que le agrada a Él. Es fácil cuando nos está yendo bien. Ujú, Cuando nos está yendo muy bien, cuando todo es felicidad, ujú. yo digo que es fácil, pero hacer su voluntad, lo que de verdad le agrada a Él, en los momentos difíciles, cuando hemos tenido a lo mejor un problema con nuestra esposa, o cuando hemos perdido un ser querido, cuando hemos perdido el trabajo o cuando hemos perdido el hogar, ahí es donde yo digo que es cuando de verdad nuestra fe deberá estar fuerte y ahí es donde nos tiene que fortalecer, ahí es donde esos mandamientos y esa voluntad, ¿verdad? Lo que nos dejó Cristo es cuando lo deberíamos de hacer. Entonces, cuando empecemos a vivir eso en los momentos también difíciles, no nada más son los fáciles, yo pienso que ahí me voy a dar cuenta que de verdad yo estoy empezando, estoy viviendo mi camino de conversión. No sé si me di a entender, pero Sí. eso es lo que yo pienso. Es difícil. Carlos, la conclusión, si nos puedes ahí leer la conclusión final. En conclusión, la palabra de Dios nos enseña la importancia de informarnos y ordenar nuestra vida de acuerdo con su voluntad, de enseñar lo que la iglesia enseña, de compartir la buena nueva de la libertad y de cumplir los mandamientos de Dios. Que estas reflexiones nos ayuden a crecer en nuestra fe y a vivir nuestra vida diaria de acuerdo con la voluntad de Dios. Recuerda que la palabra de Dios es la luz que ilumina nuestro camino y nos guía hacia la verdad. Que la bendición de Dios esté con nosotros siempre. Gracias por unirse a nosotros en este podcast. Que Dios los bendiga. Pues muchas gracias Pero hoy. la bendición. Pero la bendición nos la va a dar hermano Héctor. Exacto. Y una reflexión, la Y una reflexión y la reflexión, oración. Sí. de una vez, el combo completo por andar fallando tanto. Hay que aprovecharlo. Hay Sí, definitivamente. castigo y todo. Y que nos invite a cenar de una vez también, porque Ya va a ser Dale, desayuno. Pues Adela. que el Señor siga iluminándonos y fortaleciéndonos en este apostolado, que ciertamente es de admirarse mucho. Fácil como ir estilo pez en el agua, conforme a la corriente, participar de la misa y no hacer eco de su palabra, pero en realidad quien ha comenzado la obra, ojalá y la siga llevando a buen término, esta obra y esta inquietud que así como San Agustín, Señor, nuestro corazón va a estar inquieto hasta que no repose en ti. Pues que sí, lunes con lunes se pueda seguir meditando la palabra de Dios, reflexionando y haciendo eco principalmente en nuestra vida diaria. Que sea Él quien nos anime, quien nos guíe y quien nos acompañe siempre. Les invito a que nos encomendemos a la Virgen María, ella que fue la primera discípula de Cristo, porque fue quien antes de tenerlo en su seno ya había escuchado la palabra de Dios, escuchó el saludo del ángel y le encarnó a Cristo en su corazón y también en su seno. Pues que así nosotros también, a ejemplo de ella, podamos ser testigos y dar testimonio de la palabra de Cristo que se encarna en nosotros. Dulce Madre, no te alejes, tuviste de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Bendícenos, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. fíjate, Carlos, que le decía a Héctor que se ve muy elegante, luminoso de su cara, con esa vestimenta clerical que trae. Sí.
Vamos a verdad ser que sí. sinceros, no es que se veía mal cuando venía otras veces, pero elegante, con Sí, de verdad que sí. una cosa hermosa. Ahora sí que dígame, igual no me Sí. No, díganme o si estoy mintiendo, crucifíquenme. no, de verdad que sí, Gabriel. tiene un brillo especial y ¿sabe qué, hermano Héctor? Le va bien. Vamos a estar orando por usted y usted también ore por nosotros porque yo sé que usted va por buen camino, pero siempre la necesidad de la oración va a estar ahí, ¿no? Para que lo fortalezca, nos fortalezca a nosotros. ¿O qué dices tú, Muchas Juan? gracias. Si mentí, dilo ahora o calla para siempre. Ahí está Juanito. Sí, Juan, dime. Que yo diga. Sí. No, claro. Fíjate que el hermano Héctor, pues, no sé dónde esté ahorita, a lo mejor ya en su casa, pero ya tenemos otros 2 seminaristas ahí apoyándonos y pues es un gusto ver que jóvenes todavía escuchan ese llamado de Dios, ¿no? Y es tan necesario. Gracias a Dios estamos en un territorio donde se dan los sacerdotes, Bendito sea Dios. muchos, ¿no? Aunque no tantos como antes, pero todavía tenemos esa fortuna tenemos 3 sacerdotes aquí en la Soledad, tenemos 3 acá en el santuario, pero ojalá y esta tierra que está llena de sangre de mártires siga dando frutos y que ojalá el hermano Héctor también llegue a esa familia de sacerdotes y que estoy seguro que si es sacerdote va a ser un sacerdote santo también. Miren, Y que seguimos pidiendo por todos ellos. ahorita mientras estás hablando, Juan, voy a mostrarles lo que me regalaste, ¿verdad? Espérame. Aquí tenemos, perdón que me levanté, para nuestros hermanos, tenemos 20 reliquias de segundo grado, ay Dios, de los mártires de la Cristera. Bendito sea Dios. Aquí me acompañan todos los días. Me acompañan aquí todo el día, pero especialmente pues los lunes que estamos aquí, ¿verdad? Entonces, aunque ustedes no los ven, miren nada más, bendito Dios. Yo no sé no me lo merezco, pero pues lo recibo con mucho gusto. Aquí están. Y se puede ver ahí el puntito rojo, ¿no? Gracias a Dios y gracias a mi hermano que fue el que me lo obsequió. Cuéntale la historia un poquito, Juan. Pues muy rapidito, en ese tiempo había nacido Francesca y estábamos en Guadalajara, nosotros estamos como a 2 horas de Guadalajara y en esos días me hablaron, me dijeron que mamá estaba muy enferma, que tenía sus pies hinchados y los teníamos medio morados y como estábamos en Guadalajara porque acababa de nacer Francesca, estábamos en la casa de una tía de la que era mi esposa antes de fallecer, pues, y fui a comprarle una medicina porque tenía unos cólicos Francesca. Y en el camino yo iba pensando dentro de mí, pidiéndole a Dios por mamá, pero en ese mismo tiempo pues, entras en esa confusión. Yo decía, bueno, y si a lo mejor Dios ni le interesa lo que le estoy diciendo, hay mucha gente del mundo, y a lo mejor ni existe Dios. De repente había una iglesia, me meto a la iglesia y estaba el Santísimo, ¿no? Entonces, en ese momento le sigo pidiendo al Santísimo por mi mamá y con estas ideas de a lo mejor ni me escucha, no sé. Me fui a comprar era domingo y le dije a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Voy a ir a misa de 6. Se llegó la misa de 6, no fui. Se llegó la misa de 7 y no fui. Me dijo, ¿no que vas a ir a misa? Dije, pues a las 8. Dice, no, pues vete ya. Y ya me fui a misa, ¿no? Y en el camino iba pensando, dije, Señor, te pido mucho por mi mamá, por mi niña que acaba de nacer, pero ¿y si no me escuchas? ¿Y si no existes? Dame una prueba de que existes, dame una prueba no de que existes, de que me escuchas. Entré a misa, me confesé porque sentí la necesidad de confesarme con mis ideas y yo seguía pensando en que me diera esa señal de que me había escuchado. Y le estoy hablando que es un lugar en Guadalajara. Mis papás tenían un amigo de jóvenes que se llamaba Salvador. Este amigo se convirtió en sacerdote, pero ya
grande. Y él los ve como hermanos. Pero nosotros nunca sabíamos en qué iglesia estaba. Entre esa iglesia, que por cierto el santo es uno de los cristeros, padre que fue asesinado, Galván, creo que ahí están sus restos. Y entonces cuando iba a empezar la misa entró el sacerdote de la parte de la puerta. Yo no estaba viendo y de repente cuando veo qué pasa, veo que es el padre, el amigo de mis papás, y digo, ah, caray. Entonces en ese momento dije, esa es la señal que me está mandando Dios. Ya se fue a celebrar y que ahorita que termine de celebrar voy a ir a saludarlo. Pero pues ya terminó la misa y todo, ya no lo vi. Y bueno, ni modo, no lo alcancé a ver. Me salí de la iglesia y cuando volteé hacia mi derecha está parado en la pura puerta de la iglesia. Le digo, padre, ¿cómo está? Padre Chava. Dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu papá y tu mamá? Ya me empezó a decir, no, pues yo los veo como hermanos, que no sé qué, pásate, ven, vamos acá, métete a la notaría. Ya nos metimos, le platiqué lo que estaba pasando a mi mamá y me dijo, mira, no te preocupes, llévate lo que le regalé a Gabriel, yo me quedé con otro. Dice, son las reliquias, un pedacito de sus vestiduras, las ponen ahí en las fotos de cada mártir. Y cuando llegues a tu casa, pídele a los santitos que intercedan por ti ante Dios, se lo pasas por sus piernas y pues que Dios decida que sea su voluntad. Llegué días después cuando llegué a México, a Ayotlán, se lo pasé por sus piernas y a los 3-4 días mi mamá se le bajó lo hinchado, se le bajó lo morado, pero esa es la anécdota, ¿no? De que yo en esa confusión pedí una señal y la señal la vi yo como ese sacerdote que conocía a mis papás, ¿no? Y ahora yo la tengo acá de visita en Los Ángeles, muchachos. Cuando gusten, pues ya saben, aquí la tengo. Pues tendrá que, pues nomás tarde que quiera, hermano. Gracias por este cafecito, hermano Héctor, buenas noches. Dios les bendiga, buenas noches. Juan, buenas noches, gracias por la... Buenas noches a todos. Y hermano Carlos, buenas noches. Buenas noches para todos también. Fue un placer estar ahí con ustedes y gusto volverlo a ver, hermano Héctor. ¿Y qué les parece si el próximo lunes los esperamos a la misma hora por el mismo canal con otro cafecito con San José? No trajiste taza ahora, Carlos. Me lo tomé antes. Ah, bueno. Buenas noches.